Hola, tengo el gusto de estar con ustedes el día de hoy con una invitada también muy especial. Ella es Inés Martí. Desde muy joven comenzó a estudiar en la India prácticas respecto al yoga, al autoconocimiento, a la meditación y posteriormente duró también 7 años en Filipinas, donde siguió formándose para regresar a nuestro país, a México. Y bueno, ella tiene un amplio conocimiento en distintas técnicas, posee muchas herramientas, precisamente en esta búsqueda del autoconocimiento en distintas prácticas. Googleé por ahí a Inés Martí, que es la invitada del día de hoy. Incluso tiene distintas entrevistas en idioma inglés respecto a la práctica del yoga, el yoga prenatal, el autoconocimiento. Me pareció muy interesante, Inés, que también era precisamente de una cadena o de un programa que era el The Business Portal, el portal de negocios. Y sin duda alguna, estas herramientas pueden servir para todas las personas en todas las facetas de nuestra vida. Inés, bienvenida a Espíritu Amatista. Muchas gracias, Itzia. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí contigo y estar compartiendo. Eh, Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a ti. Y bueno, Inés, este programa precisamente es para compartir todas aquellas herramientas que nos puedan ser de utilidad y muchas veces lo que me sirvió a mí puede ser que a otra persona también le pueda servir o puede ser que a la otra persona lo tenga que modificar. Y yo quiero preguntarte, eh, es muy particular o peculiar que desde muy joven no nada más cambiaste tu lugar de residencia, te fuiste a otra cultura completamente distinta y aprender algo que, aunque somos jóvenes, pues aún en ese momento debió haber sido algo muy novedoso y poco comprendido desde nuestra visión. Quiero preguntarte, ¿cómo fue que te empezaste a formar en este camino de la práctica del yoga? Bueno, a ver, mi mamá tenía una práctica espiritual, eh, pero no tanto yógica, sino que ella tenía una maestra de la tradición católica, era una monjita que había vivido mucho tiempo en Rishikesh, que es un lugar de la India, y ella adapta muchas de las técnicas que aprendió en la India al catolicismo. Entonces hacía retiros de meditación, de silencio, y yo desde muy chiquita estuve expuesta a todo eso. Nunca practiqué, mi mamá nunca, pues era como algo muy de ella, no era así como que me invitaba a que meditara con ella o nada, pero yo sí me acuerdo que ella sí se levantaba muy temprano y hacía su meditación y yo me levantaba y me sentaba al lado de ella. Yo nada más me acuerdo que porque se sentía muy rico estar al lado de ella cuando estaba meditando, yo de haber tenido unos 2, 3 años. Y de ahí yo en la adolescencia me vuelvo muy rebelde, muy rebelde. Muy rebelde, yo estaba en un colegio de los Legionarios de Cristo, entonces ya te imaginarás, y obviamente cuando uno se empieza a cuestionar, cuando uno es adolescente y empieza a cuestionar todo y a pelearte con la autoridad y con todo, muchas de las cosas que impartían para mí no tenía sentido, no, o sea, no resonaban conmigo, se me hacían, pues que no tenían sentido para mí en ese momento. Entonces, pues en mi acto de rebeldía a mí se me ocurre irme a la India. O sea, yo les digo a mis papás, yo me tengo que ir a la India, me tengo que ir a esta escuela. Sabía del internado por unos conocidos que se habían ido, pero no sabía mucho ni de qué era lo que iba a hacer yo allá, ni del yoga, ni de la meditación, ni de nada. O sea, yo nada más por rebelde dije, yo me voy a la India. Y como mis papás verdaderamente ya no sabían qué hacer conmigo, o sea, ya me tenían como en 20 terapias, o sea, los pobres de veras decían, quién sabe cómo le vamos a hacer para encarrilar a esta niña, pues dijeron, bueno, igual en una de esas, esto le ayuda. Y la verdad es que sí me ayudó, o sea, a mí me cambió la vida completamente el estar allá. Se llama Miripiri, bueno, ya cerró, pero se llamaba Miripiri y era una escuela increíble porque te daba
muchísimas herramientas, mucha disciplina, y yo creo que cuando eres adolescente el aprender toda esa disciplina te ayuda porque después la puedes aplicar a cualquier aspecto de tu vida. Y lo más importante, como teníamos que hacer la práctica sí o sí todos los días, pues vas viendo el cambio. Y para mí, lo que fue muy impresionante fue el cambio en cómo yo me sentía, ¿no? O sea, me dejé de sentir triste, por primera vez en la vida encontré lo que yo llamo paz, lo que yo llamo plenitud, y aprendí a conectarme conmigo misma a través de la meditación y a través del yoga. Entonces, después de haber tenido esa experiencia, yo dije, no, o sea, yo jamás voy a dejar esta práctica, o sea, truene, lluevo, relampaguee, yo hago mi meditación. ¿Por qué? Porque me dio una estabilidad y una claridad mental que yo creo que es muy difícil conseguir eso con otra cosa, ¿no? Entonces, yo sí, siempre, o sea, yo siempre lo digo, la meditación es como mi columna. Todo lo demás que he aprendido en el camino, pues son cosas muy útiles, pero como mi base siempre ha sido el Kundalini Yoga y la meditación Kundalini. Mira, muy interesante y concuerdo contigo. Yo también por alguna cuestión de salud, precisamente fue el médico el que me dijo, Itzia, ya no puedes seguir viviendo así, tienes que empezar a vivir de otra forma. ¿Por qué no meditas? Y me costó mucho trabajo porque estaba iniciando el internet y gracias a eso pude ver algunas prácticas de yoga que iniciaba, digo, no de yoga, de meditación, que iniciaban meditaciones guiadas y yo no sabía ni cómo se comía eso, ni cómo se hacía, ni qué significaba y también concuerdo contigo, cambió mi vida y es algo que no salgo de la cama, sino hago al menos una meditación antes de, y creo que también es una importante práctica. Acabas de mencionar el yoga Kundalini. Yo tuve la oportunidad y el placer de estar tomando sesiones contigo y debo decir que tengo una profesión que es estresante y justamente cerré el año con mucho trabajo. Entonces, llegaba momentos que empecé a usar auriculoterapia para regular un poco ese estrés y todo lo que traía. Y después de iniciar contigo, eh, fue también mágico y sí, era algo que por favor la siguiente clase también tengo que ir y tengo que ir. Háblanos un poquito del yoga Kundalini. Bueno, el yoga Kundalini de la línea que yo practiqué y que comparto es de la línea de Yogi Bhajan. Entonces, Yogi Bhajan llega a Estados Unidos más o menos en los setentas y empieza a compartir una enseñanza que había estado oculta o que no se enseñaba abiertamente, solamente si tenías poderes especiales o más que poderes especiales, pues si mostrabas que eras una persona que valía la pena que aprendiera esas cosas después de años y años de entrenamiento te daban las técnicas. Y lo que Yogi Bhajan hizo, que fue maravilloso, fue que abrió el conocimiento al público, digamos, en Estados Unidos se le empezó a enseñar de derecha e izquierda, a todo el mundo le empezó a enseñar toda esta técnica y esta práctica, y porque dijo, o sea, esto es para que se comparta al mundo, ¿no? Esto es algo que les va a servir a todos. Y lo que hace el Kundalini Yoga, que es diferente a otros yogas, es que se supone que es un yoga para gente que va a tener que se va a casar, que va a tener una vida normal, un trabajo normal, porque el yoga tradicional, muchas veces las prácticas eran para personas que se iban a retirar y iban a vivir una vida monástica, ¿no? Entonces requerían muchísimo tiempo de práctica, 6, 7 horas para como alcanzar ciertos estados de conciencia. Y lo que hace el Kundalini Yoga es que en un tiempo muy corto accedes a estados de conciencia más elevados. En un tiempo muy corto puedes modificar tu mente, tu conciencia. Y entonces es un yoga muy poderoso. Y también hay crillas y hay meditaciones para absolutamente todo lo que te puedas imaginar, o sea, nunca acabas. Creo que Yogi Bayan en todos sus años que dio clases nunca repitió una sola clase, o sea, daba y daba y daba diferentes técnicas. Entonces, el arte es practicar y practicar hasta que vayas entendiendo qué es lo que necesitas ir modificando cada día y utilices esta técnica maravillosa para hacerlo, ¿no? Entonces, es un yoga que te da, pues te da
tiene todo, te da mucha fuerza, te da mucha estabilidad y te da muchísima claridad mental y funciona muy rápido, ¿sabes? Porque yo me acuerdo de adolescente, antes de haberme ido a la India, mi mamá intentó llevarme a clases de meditación zen y ahorita me encanta la meditación zen y me encantan otro tipo de prácticas también, pero en ese entonces, o sea, a mí me decía, siéntate y respira. Y yo era una niña de 15 años que le giraba, pero rapidísimo y no podía estar quieta ni un segundo. Y cuando yo probé el Kundalini, por primera vez en mi vida dije, ok, sí puedo estar quieta, un minuto, o sea, sí puedo entrar en estados meditativos, pero es porque la técnica en sí, o sea, la práctica es rápida, muy eficiente. Sí, a mí me encantó y disfruté mucho todo lo que aprendimos contigo, lo que nos ponías, porque eran ejercicios que de primera vista decías, ay, está facilísimo, claro que voy a aguantar. A medida que hacías los ejercicios facilísimos, pero prolongarlos en el tiempo, pues ya era todo un reto y me di cuenta que, bueno, aparte usabas los dos hemisferios cerebrales y a medida que repetías y repetías, podías entrar en ese como estado meditativo de una forma más fácil, sí, otra técnica, porque el cuerpo pues ya lo estabas manteniendo ocupado, la mente no podía divagar tanto porque tenías que mantener la postura o el conteo o el ritmo. Entonces, de verdad que sí, al finalizar la clase ya una, una paz, una tranquilidad y dormir excelente. Sí, sí, es una técnica maravillosa, maravillosa. Inés, y bueno, también a lo largo de lo que hemos charlado y sobre todo lo que platicamos ayer, me pareció muy interesante cómo te has orientado en esta búsqueda de el autoconocimiento, pero también brindar herramientas, facilitar que otras personas puedan acercarse a este autoconocimiento. Y ayer me quedé pensando, después de nuestra conversación, cómo justamente en este mes del amor y la amistad es importantísimo primero conocerme. ¿Cómo voy a pretender amar a alguien si ni siquiera sé qué es lo que me gusta, cuál es mi propósito, qué es lo que me apasiona? Y entonces ayer todo lo que estábamos platicando dije, claro, por eso es que estamos en este momento hablando. Inés, aparte de todo, tiene mucha sabiduría de distintas corrientes o cosmovisiones. Ella también ha estudiado el Satnam Rasayan, la Sí, tradición maya, y tiene conocimiento en astrología. Inés, háblanos un poquito de cómo y da terapias y consultas precisamente para no nada más darte la información, sino apoyarte para que puedas conectar con ese para qué. Entonces, platícanos un poquito de esto que estás iniciando como tu enfoque único para apoyar a las personas en el manejo de emociones y en el autoconocimiento. bueno, a ver, creo que tendría que empezar por cómo comienzo yo con todo eso, un poco de mi historia. Yo en la India me doy cuenta de cómo el yoga, la meditación, pueden transformar verdaderamente tu realidad interna y externa, ¿no? Y entonces cuando yo salgo de estudiar, cuando yo me gradúo en la India, yo dije, híjole, es que yo con esto voy a cambiar el mundo, o sea, es que esto le va a cambiar la vida a las personas, es maravilloso, quien sea que aprenda esta práctica, pues, va a transformar su vida. Entonces yo me voy a Filipinas y empiezo a dar clases y empiezo a compartir todo esto y me voy dando cuenta que un elemento clave para tener esta transformación es la disciplina, o sea, el hacerlo todos los días. Y entonces yo me doy cuenta pues que no todo el mundo tiene, o sea, tiene no es que no todo el mundo tenga la disciplina, a lo mejor todos tenemos y tenemos la capacidad de hacerlo, pero a lo mejor quizás no le dan la importancia suficiente, ¿no? Para hacerle un espacio en su día a la meditación y a la práctica, ¿no? Y en esta como búsqueda, yo había conocido a mi maestro, a Gurudev Singh, en la India, porque él iba a dar clases a mi escuela. Y él enseñaba una cosa que se llama Satnam Rasayan. Y el Satnam Rasayan básicamente lo que haces es que te pasas
muchos años practicando meditación para acceder un espacio de silencio, un silencio profundo al cual se le llama shunya, en el cual no hay dualidad. Y desde ahí, puedes relacionarte con un paciente y ayudas a que la persona se equilibre completamente. Y lo único que tienes que hacer es entrar en un estado de silencio. No estás canalizando nada, no estás llamando a los ángeles, ni a la luz, ni nada. No, no, no. O sea, es básicamente te pasas mucho tiempo meditando para que logres acceder a un estado de silencio muy profundo y utilizas ese estado de silencio profundo para ayudar a que las personas se equilibren. Entonces yo aprendo eso, empiezo a tener pacientes bueno, no es como que lo aprendes de un día para otro, ¿verdad? Pero bueno, empiezo a estudiar, a ir a más cursos con mi maestro y todo, y empiezo a tener pacientes y empieza a iniciar como esta búsqueda por qué es lo que, ¿cómo haces que una persona realmente logre encontrar ese equilibrio? ¿Cómo haces que encuentre su propia sanación? Porque tú no eres el que sana a la persona, tú nada más permites que esa persona solita llegue como a ese espacio de equilibrio y de sanación, ¿no? Y me empieza a interesar muchísimo todo eso. Y como las diferentes técnicas que hay para que las personas realmente, para que uno mismo y los demás realmente logren dar como ese salto, ¿no? De cualquier cosa que los tenga atorados. Entonces, pues empiezo a seguir a mi maestro a todos lados, ¿no? Si estaba en París, yo estaba en París, si estaba en Taiwán, porque era un súper sanador, una persona de muchísima sabiduría, ¿no? Y eso me trae otra vez a México. Y en México conozco a la doctora Cristina Torres, que también ella sí es médico, pero ha desarrollado un sistema de curación, por así decirlo, que combina técnicas de medicina cuántica, biodecodificación y muchas otras cosas, y con eso ella trata a sus pacientes. Y me encantó su trabajo también, entonces comencé a trabajar con ella y con ella aprendo muchas otras técnicas de la conciencia y del autoconocimiento, ¿no? Porque tú, o sea, cuando tienes un problema, normalmente, o sea, estamos en una cultura en la que me duele la panza, voy al doctor. El doctor te da una pastilla, se soluciona el problema y ya. Como si el cuerpo fuera un ente separado de nosotros mismos, ¿no? Y pues la conciencia está en todo el cuerpo. O sea, nosotros nos imaginamos que la mente está aquí en la cabeza y que la conciencia está, pues, no sé, por acá arriba o no sé dónde la gente se imagine. Pero realmente la mente está en todo el cuerpo. La conciencia está en todo el cuerpo. Entonces, cuando tu cuerpo se enferma, este, a mí no me gusta decir que tu cuerpo te está tratando de decir algo. Eso es como muy común todo. El cuerpo te está tratando de decir algo. No, yo digo, el cuerpo está resolviendo algo por ti, ¿ok? Si me duele mi garganta, es porque normalmente pasó algo, a lo mejor muy chiquito, en el que yo no pude decir algo y literal el cuerpo interpreta, me tragué mierda. Entonces yo ya no quiero tragar más, inflamo los ganglios y ya no vamos a tragar más. Entonces tu cuerpo está resolviendo ese problema por ti. ¿Sí me explico? O sea, Sí. ya lo resolvió. Y bueno, ¿cuál sería la solución? ¿Qué fue lo que me tragué que no me gustó? ¿No? Y entonces expresarlo o la próxima vez no quedarme callada y cuando me dicen algo, decir lo que pienso en ese momento. Y a veces son cosas tan chiquitas que ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, es bien interesante todo esto, ¿no? O sea, porque va desde cosas físicas a, por ejemplo, ¿por qué no me va bien? Ay, miren, aquí está Simona que, que quiere también ser parte de la entrevista, pero bueno, bueno, ¿por qué no me va bien en este tema en mi vida? ¿Por qué no puedo hacer el dinero suficiente? ¿Por qué si lo hago se me va tan rápido? ¿Por qué me va mal en el amor? ¿Por qué siempre me pasa esto, no? Entonces, híjole, es bien interesante porque todo, absolutamente todo en la vida se puede ir resolviendo con conciencia. O sea, si tú entiendes el porqué de cada situación, el para qué, por qué y luego el para qué, puedes ir modificando todo. Y no es un trabajo que alguien más haga por ti, o sea, alguien te puede guiar y te puede decir, bueno, esto está pasando, a ver, hay que ir pensando y viendo por aquí o por acá, ¿no?
pero es el trabajo de uno, ¿no? O sea, es tu chamba el hacer conciencia y el querer tomar las acciones necesarias para cambiar el rumbo, ¿no? De las cosas y el entender que realmente todo lo que me sucede, todo lo que está en mi vida es un reflejo real de lo que está sucediendo en mi interior. Entonces, quieres cambiar tu realidad externa, cambia tu realidad interna. Y pues sí, bueno, de eso se trató, bueno, se ha tratado mi camino, ¿no? Y bueno, eso es lo que para mí, o sea, lo que yo comparto son las dos cosas, es como esta parte de el autoconocimiento, como tú bien los dices, y esto se hace por medio de diferentes técnicas, por estudiar tu familia, conocer los patrones familiares, el árbol genealógico, o sea, ocupa todo, entender la lógica biológica del cuerpo, pero también hacer esto a la par con una práctica meditativa, con una práctica espiritual, porque yo siento que van de la mano, ¿no? O sea, una sin la otra como que no está completo Completamente para de mí. acuerdo. Acabas de mencionar, digo, muy importante, lo voy a resumir quizá para recoger eso que estabas mencionando. Y es que a veces estamos inmersos en el problema o en los patrones repetitivos y no los vemos, no los observamos porque los normalizamos o porque pensamos que así es y tenemos que ser. Y tomamos conciencia, a lo mejor gracias a estas herramientas, que nos ahorran, nos dan más tiempo de poderlo hacer, pero una vez que observas el problema, te toca, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Qué vas a accionar? Ya tomaste conciencia, cuál va a ser tu intención para producir un nuevo resultado y hacerte responsable de que tú lo creaste o formas parte de este problema, pero si no tomas conciencia, no lo vas a poder solucionar. Si no tomas conciencia que tú lo has creado, no vas a poder ser parte de la solución. Y bueno, todo es un reflejo de mi interior. Me parece que también clarísimo, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro, y a veces, muchas veces las pistas no las es difícil autoobservarte y encontrar el por qué me está pasando esto, pero si observas tu exterior, pues ahí está la pista para que la resuelvas y puedas hacer el cambio desde el interior o muchas veces con algunas situaciones cambiándolo desde el exterior, también al interior hay cambios. Ahora que bueno, que nos has platicado tu recorrido, quisiera preguntarte si conscientemente em, obtuviste algunas prácticas o creencias que te hayas dado cuenta que tenías que desaprender. Hay todo en la vida, todo lo que uno aprende, todo lo que uno aprende, ¿no? Híjole, a ver, ay Dios, es que ha sido desaprender tantas cosas que yo siento que en esta vida he tenido miles de vidas, o sea, he tenido muchas facetas, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es lo que ahorita platicábamos, que todo está dentro, ¿no? Porque, bueno, cuando uno es adolescente, cuando yo me fui a la India, la culpa es de todos los demás, ¿no? Mis papás y esto y la sociedad y lo otro, ¿no? O sea, cuando está uno en la etapa rebelde. Y cuando llegué a la India me di cuenta que no era así, ¿no? O sea, que todo estaba dentro de uno. Y creo que es una práctica que constantemente hay que seguir recordando, ¿no? Porque cuántas veces es culpa del sistema, es culpa de esto, es culpa del otro, ¿no? O me hicieron esto, o esta persona me hizo esto, o me lastimó de tal manera, y es como ir reconociendo que no, que nadie tiene culpa de nada, que cada quien es responsable de de su propia realidad. Y esto es algo que es bien increíble, ¿no? O sea, porque muchas veces cuando estás con alguien, un hermano, una persona que quieres, a lo mejor tu pareja, o una amiga, y ves mal a la persona o la ves que está pasando por un momento malo, uno se empieza a frustrar, es que si me hiciera caso y si hiciera esto y si hiciera lo otro y si hiciera tal cosa. Y justo ayer hablaba con una amiga de eso, le digo, es que cuando tú entiendes que tú eres tú y que el otro es el otro, o sea, en este momento, ¿no? Bueno, ya sabemos que todos somos uno y bla, 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 pero no, bueno. Cuando tú diferencias el día de hoy que él es él, yo soy yo, ella es ella, y que cada uno es completamente capaz y responsable de su propia realidad, te dejas de enganchar por lo que hacen o por lo que no hacen, ¿no?
Entonces, bueno, esa ha sido una de mis constantes recordatorios, ¿no? O sea, en las relaciones, que cada quien es responsable de su realidad y que cuando algo también te afecta o te mueve, pues es tu espejo. Son cosas que te pueden ayudar a tomar un mayor grado de conciencia, ¿no? Otra cosa que para mí ha sido muy importante es que romper, para mí fue romper con todos los esquemas de lo que se esperaba de mí, ¿no? O sea, no, de cualquier persona. Cuando naces en cierta familia, en cierta sociedad cultural, etcétera, hay como una cierta línea de expectativas de cómo debe de ser la vida. Y si eso resuena contigo, está perfecto, no tiene nada no es bueno ni malo, simplemente es, y para mí, pues no, o sea, yo no cumplí con ninguna de esas cosas. Y muchas veces creo que es fácil decir, híjole, yo a tal edad ya debí de haber tenido esto, o lo otro, o yo con tanta práctica ya debería de haber logrado esto, lo otro, y el camino no es así, son espirales, vas arriba, vas abajo, o sea, la vida no es ni una competencia, ni una carrerita, ni una lista ni una checklist, ni nada, o sea, es una experiencia y lo que sea que estés viviendo en el momento en el que estés viviendo está bien y más bien tú tienes que ver qué tipo de experiencias quiero yo vivir, o sea, qué es lo que realmente yo considero que enriquece mi vida y que me hace sentir pleno y vivo. Y si eso no encaja con lo que los demás piensan o con lo que la mayoría eh, ha aceptado, pues está bien, o sea, como que la idea del éxito realmente, pues, para cada quien tiene que ser distinta, ¿no? O sea, no puedes medir el éxito de una persona con una varita, ¿no? Porque se nos olvida que estamos aquí en esta vida para experimentar, no para conseguir todas estas cosas. Entonces, creo que esto es algo y también le pasa, yo lo he observado con mis amigas, no sé si es algo de la generación nada más, pero como esta ansiedad de, híjole, es que yo ya debería de tener esto, lo otro, o debería de estar yo haciendo esto y esto y esto, y también somos una cultura que está como, que glorifica el trabajo y que glorifica estar ocupados todo el tiempo. Y no, o sea, el trabajo tiene que ser una parte de tu día que te dé para comer y bueno, y si es algo que te gusta, pues maravilloso y mucho mejor, pero es nada más una pequeña parte de tu vida, ¿no? ¿Por qué glorificamos y por qué basamos tanto el éxito en el trabajo, ¿no? Y dejamos de lado el ser. Yo creo, bueno, completamente de acuerdo, pero me parece que se nos ha olvidado que somos seres holísticos y que tenemos muchas áreas. Y así como dijiste el ejemplo del cuerpo y qué me está diciendo el cuerpo o qué está atendiendo, a veces no nos tomamos el tiempo ni siquiera para decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo se siente mi cuerpo? Pero es igual, o sea, todas las demás áreas de mi vida tienen que estar en equilibrio y en balance. Se me olvida que son importantes la familia, las finanzas, las relaciones, las conexiones, todo lo demás, mi casa, tiene que estar en orden, porque si no, esto no funciona. De nada sirve que seas exitoso en una área si pierdas las otras. Igual nos han vendido la idea de que con mucho esfuerzo tiene que venir el éxito y se nos ha olvidado fluir, se nos ha olvidado lo que es precisamente conectar con la intuición y poderlo reconocer. Entonces, completamente de acuerdo con lo que has manifestado. Yo te quiero preguntar, Inés, si tienes alguna práctica consciente para dar gracias. Este, sí, bueno, todos los días me levanto y lo primero que hago es, hacer mi meditación. Es una meditación de Kundalini, después hago el Japji, que es uno de las primeras oraciones de los Sikhs. Y por último, todas las mañanas y todas las noches me dedico a dar gracias porque verdaderamente, yo sí, bueno, yo sé que todos, pero verdaderamente me siento demasiado afortunada de tener la vida que tengo, ¿no? O sea, y de ser quien soy y de estar rodeada de la gente que me rodea, ¿no? Y entonces es algo que lo agradezco todos los días. Sí. Sí. Me pareció ahorita o me recordé, ahora que mencionaste incluso cómo dejamos o dejaste de hacer ciertos patrones que se esperaban,
Pero a veces no nos damos cuenta que hasta elección de carrera resulta que es un patrón que ya viene en mi clan, en mis ancestros y que estoy repitiendo. Y yo pienso que estoy eligiendo libremente y resulta que no, es una situación que quedó ahí, que no se trabajó. Entonces, realmente es importante tener conciencia y quiero engarzarlo un poco con esta situación de la astrología, de en ese momento en que nacemos, cómo hay un patrón en los astros que imprime un sello en lo que venimos a hacer en este mundo, nuestros dones, lo que va a ser nuestros retos, y no sé si pudieras un poquito platicarnos de ello. Sí, mira, una de mis maestras me decía bueno, contaba un cuento que me encantaba, que decía que cuando el alma escogía cuando, o sea, como la siguiente vida, cuando iba a encarnar y el cuerpo y todo, este, escogía su cajita de herramientas que iban a ser los astros. Y ahí iba a poner todas, todos los retos que necesita el alma para poder crecer, pero también iba a poner todas las herramientas para poder superar todos esos retos. Y así se crea el blueprint de la carta astral. A mí la astrología me gusta mucho porque es ahondar un poco más en el autoconocimiento, como bien decíamos. O sea, tú en una carta natal puedes ver, pues, no solamente la personalidad de o sea, del consultante, sino también puedes ver todos los patrones familiares, los ciclos de vida, los talentos, los obstáculos. O sea, es como un mapa increíble que te puede ir como guiando y que primeramente te ayuda a entenderte mejor y te ayuda a conocerte mejor. O sea, yo cuando vienen a verme para una carta natal les digo, bueno, yo no te voy a decir ahorita nada que tú no sepas, pero te voy a ayudar a acomodar toda esta información de ti mismo para que te ayude, para ayudarte a comprenderte a ti mejor, ¿no? Y siento que eso nos falta mucho porque ponemos mucha atención en el exterior. Pensamos que nos conocemos, pero realmente no nos conocemos. No, bueno, y No sé además si estamos cambiando todos los días. Entonces, precisamente hace un momento que decías que no hay comparación, yo creo que la única comparación es contigo, con quién eras hace un año, hace dos. Y no nada más las células cambian, pero tú, tus gustos, esa forma que te relacionas con el universo, con los demás, va cambiando. Y te tienes que conocer tu cuerpo. O sea, ya no tengo el cuerpo de cuando tenía 20 y tengo que amarme en este cuerpo de 40 y tantos y también ver pues que lo que quizá podía hacer en un momento, pues ya no es algo similar, ¿no? Mi cuerpo ya requiere otras situaciones. Me dice de otra forma que le gusta realizar ejercicio, ya no quiero brincar. así es. Hoy Sí, te quiero preguntar también, cuando tú escuchas el nombre de Espíritu Matista, ¿qué evocó para ti? para mí, o sea, lo primero que se me vino a la mente es como un espíritu intuitivo, como esta chispa de la intuición, pero también esta chispa del conocimiento, me lo imaginé como si fuera una flecha que fuera buscando la sabiduría, el conocimiento, la intuición. No sé si vaya por ahí. Sí, sí, es todo el para qué de este proyecto, precisamente. Inés, si nos pudieras compartir tres libros o autores que hayan sido pilares o que hayan cambiado o transformado tu vida, que quizá quienes estén escuchando le puedan ser de utilidad, ¿cuáles serían? Híjole, bueno, a ver, vamos a ver. Mi favorito es Rabindra Tagore, que es un escritor bengalí de la India y fue el primer premio Nobel de literatura que no era europeo y tiene unos poemas bellísimos y también tiene novelas, pero lo que me gusta de Tagore es su manera de narrar precisamente todo camino de autoconocimiento y de ir como desenvolviéndose en el camino espiritual para llegar a la conexión con el ser. Y también habla mucho de la dualidad que se vive en el camino y también pues de todo, pero lo habla de una manera que es muy fácil de entender, muy fácil de conectar y además tiene una narrativa que es bellísima, ¿no? Entonces es un súper poeta.
Otro, bueno, este sería un libro, no me acuerdo del autor, pero se llama La Última Barrera. Y este es un libro de enseñanza sufí. Y yo me acuerdo que antes de llegar a entrenar con una de mis maestras me dijo, primero tienes que leer este libro, y si entiendes de qué se trata este libro, entonces te acepto, ¿no? Y bueno, lo tienen que leer. Pero también habla como de esta búsqueda, ahora en un camino distinto, en el camino sufí, pero habla de un muchacho que conecta con un maestro y como de toda su búsqueda por la verdad y por el verdadero ser. Y bueno, otro autor que me gusta mucho es Carlos Castañeda, porque te da una visión diferente de cómo eran las tradiciones prehispánicas chamánicas mexicanas, ¿no? O sea, pero a la hora que tú lo estás leyendo, realmente uno puede lograr entender cómo eran ese tipo de enseñanzas y ese tipo de visión y ese tipo de camino que no es completamente, no es mi camino, pero aún así se me hace muy, muy interesante y creo que todos los mexicanos lo deberían de leer, ¿no? Porque son estas culturas que independiente, o sea, que están muy arraigadas a nuestra cultura y a la tierra y todo eso, ¿no? Se me hace. Y es muy interesante. Muchas gracias, excelentes recomendaciones. Quisiera preguntarte ya también para casi finalizar, si tú tuvieras la oportunidad de cenar en cualquier parte del mundo, que no hubiera impedimento del tiempo, el espacio, y pudieras invitar a 3 personas, ¿con quién tendrías esta cena y en dónde? Híjole, con mi maestro Gurudev Singh, con mi maestra Mercedes, los dos fallecieron hace 2 años aproximadamente, y seguramente con Yogi Bayan también. Me encantaría cenar con los tres. ¿En dónde? En San Cristóbal de las Casas, en casa de Gurudev, de mi maestro. Sí. Sin duda alguna sería una cena muy rica de sabiduría y de conocimiento y pláticas, charlas largas y productivas. Me la estoy imaginando. Inés, bueno, pues antes de despedirnos, no sé si quisieras decirle algo más a las personas que están viendo este programa que, que, que haga falta y que pudiera serles de utilidad. Híjole, creo que cubrimos muchas cosas, pero básicamente yo creo que lo más importante es vive para ser feliz. O sea, deja de buscar cosas que te alejan de eso y pues, que cada quien encuentre la forma o la técnica o lo que sea de llegar a conectarse con ese ser maravilloso que son y que sigan por ese camino de la tradición que sea. Gracias, Inés. Pues yo sí creo que hace falta que nos digas dónde te pueden contactar para ya sea realizar alguna consulta de todas estas herramientas que provees o alguna meditación guiada en los grupos que tienes. Si pudieras decirnos algún correo electrónico donde pudieran contactarte. Y un correo electrónico porque estoy en break de las redes sociales. Entonces, es Inés, INES, Inés, D de dedo, G de gato, K de kiosco. InesDGK@gmail.com. Muy bien, pues a mí me queda ahora darte las gracias por todo lo que has compartido el día de hoy. Muchísimas gracias por esta entrevista, la verdad que la he disfrutado mucho. Y bueno, agradecerles a ustedes el tiempo que han brindado para escuchar esto. Espero que sea de utilidad y bueno, pues además de esta entrevista, pueden también acceder a todas las entrevistas pasadas. Les pido por favor dar like, suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales a través de Facebook, de Instagram o en el blog. Y bueno, pues igual compartir. Si esto ha resonado con ustedes y creen que hay alguien más que pueda hacerle de utilidad, pues compartan esta información para que llegue a más personas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Itzia. Gracias a todos. Hasta luego.